y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy nos adentraremos en la oscuridad de la antigua Grecia, donde el valiente Hércules se enfrenta a desafíos aterradores. ¿Podría superar a un titán, resistir los encantos oscuros de las ninfas y derrotar a un dragón de piel dorada para robar las manzanas de oro? Acompáñanos en este viaje lleno de terror y valentía. No olvides suscribirte y darle like al video. Comenzamos. En la oscuridad de la antigua Grecia, bajo un cielo estrellado y una luna llena que iluminaba con un brillo siniestro, el rey Euristeo, con una mirada llena de malicia y un rostro que reflejaba una sonrisa cruel, convocó a Hércules, el hombre más valiente de todos los tiempos. Sin embargo, en ese momento, Hércules no era el valiente de siempre, sino un hombre lleno de temor y ansiedad, consciente de la tarea que se le había encomendado. Euristeo, con su voz que resonaba en las paredes de piedra del palacio, ordenó a Hércules una tarea que parecía más allá de lo posible, incluso para un héroe de su calibre. Debía robar las manzanas doradas, no unas manzanas comunes, sino las que brillaban con el resplandor del sol y poseían un poder místico, de un jardín misterioso que se decía estaba en los confines del mundo conocido. Este jardín no era un lugar ordinario, sino un dormitorio de lo sobrenatural, un lugar donde los mortales temían aventurarse. Se decía que estaba lleno de criaturas y espíritus antiguos que protegían las manzanas doradas con una ferocidad inigualable. Y Hércules, a pesar de su miedo, debía aventurarse en este jardín, enfrentarse a sus horrores y robar las manzanas doradas. Y no solo eso, sino que después de enfrentarse a los terrores del jardín, debía traer las manzanas de vuelta a Tirinto, como parte de sus famosos retos, los 12 trabajos que se le habían impuesto. Cada paso de su viaje estaría lleno de peligros y horrores inimaginables, y cada momento sería una prueba de su valentía y resistencia. Así, en la oscuridad de la noche, bajo la mirada maliciosa de Euristeo, comenzó la aterradora tarea de Hércules. Una tarea que se convertiría en una historia de terror y valentía. Una historia que se contaría durante generaciones como un testimonio del poder y el coraje de Hércules. El camino al jardín, un sendero serpenteante que se perdía en la oscuridad de la noche, estaba custodiado por el titán Atlas. Una figura imponente cuyos ojos brillaban con un odio profundo y antiguo hacia Hércules. Sus ojos, dos brasas ardientes en la oscuridad, parecían arder con el deseo de ver a Hércules caer. Atlas, con su fuerza y tamaño inmensos, era una montaña de músculos y furia. Su piel era dura como la piedra y sus manos como garras capaces de aplastar rocas. Con cada paso que daba, la tierra temblaba, y con cada palabra que pronunciaba, el aire se llenaba de un frío sobrenatural. Atlas se plantó en el camino de Hércules, y su figura bloqueando la luna y sumiendo el camino en la oscuridad. Levantó sus manos y rugió, un sonido que resonó en las colinas y valles. Un desafío para Hércules. Intentó aplastar a este héroe, lanzándose hacia él con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño. Pero Hércules, nuestro héroe, no era un hombre común. Aunque su corazón latía con miedo, también latía con determinación. Con cada latido recordaba las palabras de Euristeo y recordaba su misión y encontraba la fuerza para resistir. Hércules se enfrentó a Atlas, esquivando sus ataques y contraatacando con todo su poder. La batalla fue feroz y aterradora, una danza de fuerza y valentía bajo la luna llena. Pero al final, Hércules, con un rugido que igualaba al de Atlas, logró derribar al titán y superarlo. Con Atlas derrotado, Hércules continuó su viaje, su corazón aún latiendo con miedo, pero ahora también con triunfo. El camino al jardín estaba abierto, pero Hércules sabía que los desafíos apenas comenzaban. Sin embargo, con la victoria sobre Atlas, Hércules había demostrado que estaba listo para enfrentar cualquier terror que le esperara
en el jardín. Al llegar a este, Hércules se encontró con un terror que helaba la sangre. El jardín, que antes había sido descrito como un lugar de belleza y misterio, ahora se revelaba como un dominio de pesadillas. Los árboles, que antes parecían majestuosos, ahora parecían retorcerse y moverse en la oscuridad, sus sombras bailando como espectros en la noche. Las ninfas, criaturas de belleza sobrenatural, emergieron de entre los árboles, pero su belleza era engañosa, ocultando un corazón oscuro y malévolo. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y sus voces, aunque melodiosas, tenían un tono que helaba el alma. Con sus encantos y hechizos oscuros, intentaron desviar a Hércules de su camino, susurrando promesas de poder y gloria si abandonaba su misión. Pero lo que realmente helaba la sangre de Hércules era el dragón, un monstruo de piel dorada que custodiaba las manzanas. El dragón, con su aliento de fuego y escamas brillantes, era una bestia de pesadilla. Cada movimiento que hacía causaba un estruendo que resonaba en todo el jardín, y su aliento de fuego iluminaba la oscuridad con un resplandor aterrador. El dragón amenazaba con quemar a Hércules hasta los huesos si se atrevía a acercarse a las manzanas. Hércules, a pesar del miedo que sentía, sabía que no podría retroceder. Tenía una misión que cumplir y no permitiría que el miedo lo detuviera. Así, con la determinación en su corazón y la espada en su mano, Hércules se preparó para enfrentarse a las ninfas y al dragón, dispuesto a superar cualquier obstáculo para cumplir su misión. La batalla que se avecinaba sería la más aterradora de todas, pero Hércules estaba listo. Después de todo, era el héroe más valiente de todos los tiempos. Pero Hércules, a pesar del miedo que le recorría la espalda como una serpiente venenosa, no se dejó intimidar. Su corazón latía con fuerza y cada golpe un recordatorio de su misión y de su deber. Sus ojos se encontraron con los del dragón y en lugar de miedo, el dragón vio determinación. La batalla comenzó con un rugido del dragón que hizo temblar el suelo bajo los pies de Hércules. El fuego llenó el aire, pero Hércules se movió con una velocidad sorprendente. Esquivó las llamas, acercándose al dragón con cada paso. Su espada brillaba bajo la luz del fuego, lista para atacar. Mientras tanto, las ninfas observaban desde la distancia, sus encantos oscuros flotando en el aire, intentando desviar a Hércules de su camino. Pero Hércules resistió, su mente centrada en la batalla y su espíritu inquebrantable. La batalla contra el dragón fue larga y aterradora. El fuego y el acero chocaban, iluminando la noche con destellos de luz y de calor. Pero Hércules, con cada golpe de su espada y con cada esquiva de las llamas, se acercaba más a su objetivo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Hércules logró asestar un golpe final al dragón. La bestia cayó y el jardín se quedó en silencio. Hércules, agotado pero victorioso, se acercó a las manzanas doradas. Las ninfas, viendo la caída del dragón, se retiraron. Hércules, con una mirada firme y decidida, las convenció para que le permitieran tomar las manzanas doradas. Con las manzanas en su poder, Hércules se preparó para el viaje de regreso, sabiendo que había superado un terror que pocos podrían imaginar. Su historia, la historia de su valentía y poder, se convertiría en una leyenda, un cuento de terror y heroísmo que se contaría durante generaciones. Con las manzanas doradas en su poder, Hércules ya emprendía el viaje de regreso a Tirinto. Su rostro, antes lleno de determinación y valentía, ahora estaba marcado por la rabia y el odio de sus enemigos. Las cicatrices de la batalla eran evidentes, cada una contando una historia de terror y valentía. El camino de regreso a Tirinto estaba lleno de sombras y de susurros. Los ecos de la batalla aún resonaban en el aire, pero Hércules, con las manzanas doradas brillando en su bolsa, avanzó con paso firme. Cada paso que daba era un recordatorio de los horrores que había enfrentado, y cada respiración un testimonio de su valentía.
Al llegar a Tirinto, Hércules fue recibido con la mezcla de miedo y de respeto. Los ciudadanos que antes lo habían visto partir como un héroe, ahora lo veían regresar como un conquistador. Sus ojos reflejaban el miedo a lo desconocido, pero también el respeto por el hombre que había enfrentado el terror y había salido victorioso. A pesar de los desafíos y horrores que había enfrentado, Hércules había cumplido su tarea. Había demostrado una vez más por qué era considerado el más valiente de todos los héroes. Había enfrentado a un titán, a ninfas engañosas y a un dragón de piel dorada, y había salido victorioso. Y así, la historia de Hércules y las manzanas doradas se convirtió en una leyenda de terror que se contaría durante generaciones. Los niños se reunirían alrededor del fuego para escuchar la historia del valiente Hércules y su viaje al jardín encantado. Los ancianos contarían la historia con una mezcla de miedo y admiración, sus palabras pintando imágenes de una batalla épica y un héroe inquebrantable. La leyenda de Hércules y las manzanas doradas se convirtió en una parte integral de la cultura de Tirinto, una historia de terror y valentía que se transmitía de generación en generación, y aunque Hércules ya no estaba, su espíritu vivía en la historia, inspirando a los futuros héroes a enfrentar sus miedos y a superar los desafíos, sin importar lo aterradores que fueran. Porque en el corazón de la historia estaba la verdad indomable, de que incluso en medio del terror, la valentía y la determinación pueden prevalecer. Y esto, al final, es lo que hace a un verdadero héroe. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la antigua Grecia. No olviden suscribirse y darle like al video para más historias de terror y valentía. Hasta la próxima. Manténganse seguros y sigan siendo valientes como Hércules. Adiós.